Buenos días, que el Señor los bendiga, bienvenidos, buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos un domingo más. Buenos días, saludos a todos. Buenos días hermanos, amigos, que el Señor los bendiga. Vamos a comenzar nuestro culto de esta mañana y oremos al Señor nuestro Dios. Apertura de Dios, que los que te conocemos, Señor, podamos mantener nuestra fe reafirmada, mayor santidad, oh Dios, y que los que no te conocen todavía, Señor, oh Dios, ten misericordia, Padre Santo, y abre sus mentes para que puedan ver a tu Hijo Jesucristo y se conviertan de sus malos caminos, Señor, y tú los puedas sanar. Padre Santo, te damos gracias y te pedimos que nos libres del mal, Señor, en esta mañana, que nos guardes, Señor, de la prueba, oh Dios, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Quiero agradecer, como siempre, en primera instancia a nuestro Padre Dios eterno, que nos concede la oportunidad de hablar del Evangelio. En segundo lugar, quisiera darle las gracias al pastor Benjamín Duarte, que nos ofreció nuevamente la oportunidad para llevarles el Evangelio a ustedes, respetada audiencia. Así que dicho esto, vayámonos a nuestro texto de hoy, Lucas 2:14. Lucas 2:14 dice así la palabra de Dios. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y este mensaje está titulado Paz a los hombres en los que Dios se complace. Y hoy casi todo el mundo celebra Navidad, o al menos el 25 de diciembre. Casas adornadas, arbolitos, luces, comerciales de televisión e incluso iglesias llenas. Religiosos y ateos se dicen unos a otros Feliz Navidad, Feliz Navidad. Pero si se les pregunta a las personas, si se analiza la letra de las canciones que se escuchan normalmente en esta época en la radio o en las listas de reproducción de YouTube, etc., si se estudia el mensaje de las películas navideñas, obtendremos un infinito número de definiciones acerca de qué es la Navidad. Incluso en muchas iglesias, muchos santos y fieles creyentes de Cristo en esta época discuten sobre si celebrar o no la Navidad y tienen razón. Esto es importante. Es necesario entender que nuestro Señor no vino a este mundo un 25 de diciembre del primer año de nuestra era. Eso es muy importante que lo entendamos. Todo el mundo lo sabe, nosotros debemos saberlo. 25 de diciembre no fue la fecha en la que nació el Señor. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero, en mi humilde opinión, tanto los que tildan de blasfemos a los que no celebran la Navidad, como los que censuran a los que sí la celebran, ambos están muy equivocados. Porque en ese sentido, la Biblia afirma lo siguiente: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta religiosa, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Eso está en Colosenses 2, del 16 al 17. Entonces aquí tenemos una idea acerca de cuál es la actitud que nosotros los creyentes debemos tener sobre la Navidad cristiana. Es un símbolo, es una sombra, pero en este caso particular,
de algo que ocurrió en el pasado y que se extiende hasta la eternidad en el plan de salvación de Dios. Y esto es importante porque el hecho real, verdadero, es que Cristo vino a este mundo, el Señor de la creación. Y yo creo que en este sentido no tenemos problemas. Los problemas vienen más bien cuando nosotros queremos explicar que Cristo vino a este mundo para morir y resucitar, con el propósito de darle vida eterna a todos los que creen en Él. Porque si nosotros decimos esto, entonces puede ser que nos digan, hermano, tú disculpa, pero estamos en Navidad, no en Semana Santa. Por consiguiente, el propósito de la presente predicación es ofrecer una perspectiva correcta en torno a la Navidad cristiana. Para ello, en primer lugar, hablaremos de qué no es la Navidad. En segundo, definiremos la Navidad cristiana con base en lo que Cristo, nuestro Señor y Dios, nos enseña en su palabra. Y finalmente, propondremos algunas aplicaciones para nuestras vidas. Así que, en primera instancia, ¿qué no es la Navidad? La Navidad no es solamente un tiempo para compartir. Y el mensaje esencial de todo el entretenimiento sobre la Navidad consiste en que es un tiempo para dar y recibir regalos, alegría, sonrisas, luces y colores. Cosas que en sí mismas no son malas, pero pueden ser usadas por Satanás para desviar la atención que la humanidad debe poner en Cristo el Salvador. ¿Cuántos de nosotros que nos llamamos cristianos no hemos caído en este engaño? ¿Cuántos no nos afanamos por abonar y comprar regalos para todos? El pavo, el jamón, el arroz, el arbolito. Pasamos tanto, alguien dirá, ¿sí? Alguien dirá. Pero no podemos decir que Dios fue el primero en compartir con nosotros al compartir a su Hijo. La respuesta sería sí. Pero al explicar por qué Dios realizó este primer acto de generosidad, pasaríamos otra vez de Navidad a Semana Santa, lo cual sería lo correcto. Pero desafortunadamente hoy no se hace ni se quiere hacer, o es tan superficial que realmente es un mensaje falso. Tan falso como tomar una cucharada de café y diluirla en un vaso de agua y decir que nos estamos tomando un café. Un mensaje completamente diluido y por ende falso. Pero en segunda instancia, la Navidad tampoco es el día para adorar a Dios. El día. Dios no, es decir, hay muchas personas, que piensan que esta época es en la que uno debe adorar a Dios. Y tal vez no lo dicen, pero sus acciones y sus actitudes demuestran que esa es su verdadera creencia. Solo asisten a la iglesia en el servicio de Navidad y de Año Nuevo, como hacen los cometas que se acercan al sol de vez en cuando. Y en ese sentido, alguno dirá, pero se adora a Dios todos los días. Dios no necesita un día para ir a la iglesia y hacer cosas santas. Es cierto, compañero, pero ¿lo hace usted todos los días? ¿Adora a Dios todos los días como usted dice que se debe adorar todos los días? Si la iglesia tuviera un servicio de adoración todos los días, ¿asistiría todos los días a dicho servicio? Si su respuesta va a ser que sí, primero busque un espejo, mírese a los ojos y asegúrese de que ese sí sea sincero. Cristo el Señor nos ha enseñado más bien claramente que hay
un día que Él ha establecido como día de adoración a Dios, y es el día de reposo, el cual para la iglesia de Cristo desde los tiempos del Nuevo Testamento es el domingo. ¿Cómo lo sabemos? Vayámonos en la Biblia al Evangelio de Marcos, el capítulo 2, versículos del 27 al 28. Marcos 2 del 27 al 28. Dice así la palabra de Dios. Marcos 2 del 27 al 28. También les dijo Cristo el Señor: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, el día de reposo es el día que Dios estableció, Cristo estableció para adorar a Dios. Más aún, en Hechos, capítulo 27, tenemos otra revelación acerca del día de reposo. Hechos 27 dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día? El primer día del calendario de adoración a Dios ha de ser el domingo, el primer día de la semana. Ahora que entonces hemos visto que no es la Navidad no es un tiempo solamente para compartir, como lo vemos en las películas. Y la Navidad no es el tiempo en el que vamos a adorar a Dios, porque el día en que vamos a adorar a Dios es el domingo, día del Señor. Entonces, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Regresemos a nuestro versículo, Lucas 2:14. Vamos a volver a leerlo. Lucas 2:14. Dice así la palabra de Dios. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, ¿qué es la Navidad? Vamos a ver lo que nos enseña este versículo y pidámosle el auxilio al Espíritu Santo. Pidámosle el auxilio al Espíritu Santo para que nos muestre una perspectiva correcta acerca de la Navidad. Por un lado, ¿cómo comienza la Navidad? ¿Cómo comienza todo? Dice el versículo: gloria a Dios en las alturas. El propósito de cada celebración, de cada día de nuestras vidas, días de fiesta religiosa o días normales de trabajo, de estudio, debe ser la gloria de Dios. Por lo tanto, la Navidad cristiana ha de ser una fiesta para la gloria de Dios. En ese sentido, la mayoría conoce la respuesta a la pregunta: ¿por qué vino Cristo? Y posiblemente responderemos de memoria: para salvarnos. Pero con base en este versículo que nosotros tenemos aquí, Lucas 2:14, hay una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Cuál es el origen de la Navidad? ¿Cuál es el origen de la salvación? ¿Dónde comienza el plan de salvación? Lucas 2:14 nos indica que Dios es el origen y el principio de la salvación. La idea de que el Hijo de Dios viniera a este mundo para salvar, vino de Dios. Es lo que celebramos en Navidad. Celebramos la venida de Cristo. La idea de que Cristo viniera, vino de Dios. Y esto es muy importante. Ya Dios Padre sabía que la humanidad pecaría en el jardín de Edén. Ya Dios sabía que todos nosotros seríamos esclavos del pecado y seríamos enemigos de Dios por naturaleza. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Sé que es un versículo que hemos escuchado bastante,
Pero yo aprendí que a veces es necesario repetir las cosas 30 veces para poder que nosotros la aprendamos. Y pienso que sobre todo cuando nuestra mente tiene otro concepto de las cosas. Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 8, nos dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la carne es símbolo de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza que persigue satisfacer el pecado. Por lo tanto, según la Biblia, todos somos enemigos de Dios. Pero aún así, en la eternidad, cuando nada más existía, mi estimada audiencia, estaban el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas de la Divina Trinidad hicieron algo espectacular. Establecieron un pacto entre ellos. ¿En qué consistía este pacto? El Dios y Padre enviaría al mundo a su Hijo para derramar su sangre perfecta y valiosísima con el propósito de obtener el perdón de los pecados. ¿Cómo lo sabemos? Vayámonos al libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo del 4 al 7. Hebreos 10, del 4 al 7, dice así la palabra de Cristo: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ningún sacrificio, ningún rito puede quitar el pecado de nosotros. Por eso, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Este es el Señor Jesucristo, el Verbo, el Hijo de Dios. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Entonces, en la eternidad, cuando no había nada más, y a pesar de que Dios sabía que nosotros íbamos a pecar, Cristo dijo, yo voy. Cristo dijo, voy a dejar esta gloria, voy a hacerme como uno de ellos para poder salvar a un pueblo. Era la única manera en la que Cristo nos podía salvar. Solamente siendo como uno de nosotros podía salvar a la humanidad. Por eso Génesis 3:15 nos habla, y recuerdo porque es algo que tal vez se nos escapó, pero creo que es importante mencionarlo. Génesis 3:15 habla de que nosotros debíamos esperar a un Salvador que pisaría a la serpiente en la cabeza. Ese es ese Cristo que vino hace 2000 años y que en teoría nosotros celebramos hoy, o el 25, en la Navidad. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la Navidad. Y eso es importante porque solamente de esa manera Cristo podía representarnos y mediar ante la justicia divina por nosotros, la cual, con todo respeto, pero con verdad, hay que decir que la justicia divina exige que todo pecador sea condenado y sea arrojado al infierno. Y ya solo con ese hecho, que a pesar de que yo soy pecador, a pesar de que yo merezco el infierno, y aún así Cristo dijo, yo voy, aún así el Padre Dios dijo, enviaré lo más preciado de mí, mi tesoro más grande. Solamente por ese hecho, nosotros debemos decir,
alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Por eso Lucas 2:14 comienza diciendo: gloria a Dios en las alturas. Y aquí quiero detenerme, disculpen el inciso, porque puede ser que alguien diga: pero yo soy buena gente, tú no estás hablando conmigo. La Biblia dice, Cristo dice, que aunque yo le diga imbécil a una persona, por decirle imbécil yo merezco el infierno. Así que, ¿cuántos infiernos no merecemos nosotros por cada palabra que nosotros hemos dicho en contra de una persona? Cristo dice que con el pensamiento pecamos. ¿Cuántos infiernos no merecemos por los pensamientos que nos pasan por la cabeza? Entonces, ¿dónde está nuestra justicia delante de Dios? No tenemos justicia. Pero aún así, a pesar de eso, Cristo dijo: yo voy. A pesar de eso, el Dios y Padre dijo: les tengo que entregar lo más preciado de mí. Y quiera Dios que nosotros podamos comprender esa realidad. Que dejemos de estar ciegos. Que dejemos de estar sobrevalorándonos a nosotros y subvalorándolo a Él. Quiera Dios que nosotros abramos nuestros ojos en esta Navidad. Pero entonces tenemos el segundo elemento. Encontramos una declaración que apunta a la humanidad. Y sobre ella hay que hacer algunas observaciones pertinentes. Primero, es necesario afirmar, y vamos a ver Lucas 2:14, vamos a leerlo nuevamente, Lucas 2:14, aprovechemos que es un solo versículo. Dice: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y esta declaración, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, hay que decir que es una variante textual. ¿Qué significa eso? Que no se traduce igual en todas las versiones de la Biblia. Por eso, y dependiendo de la traducción, nosotros vamos a entender el versículo. Cuando analizamos entonces los mejores manuscritos en el griego, que recordemos que es el idioma original de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón, el griego, lo que tenemos, la Biblia que tenemos en español es una traducción. Realmente una traducción más adecuada sería la siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace, como lo traduce la Biblia de las Américas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas con las que Dios muestra buena voluntad no son cualquier clase de personas. Son personas muy especiales. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, puede acompañarme al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. En Mateo 3:17 dice así la palabra de Dios. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre estaba diciendo de su Hijo Jesucristo: en ti tengo complacencia. Ese es el testimonio de Dios acerca de Cristo. Muy por el contrario, el testimonio de Dios acerca de toda la humanidad, incluidos usted y yo, es el siguiente. Marcos 10:18. En Marcos 10:18 dice así la palabra de Dios. Marcos 10:18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, aquí no tenemos que complicarnos. Lo que Cristo estaba diciéndole a este hombre es: si tú dices que yo soy bueno, entonces estás reconociendo que yo soy Dios. No como a veces dicen algunos grupos, yo no voy a perder el tiempo mencionando esto, pero mucho sobre esto. Pero algunos grupos dicen que esto demuestra que Cristo no era Dios. No, eso no es cierto, eso es mentira. Lo que realmente quiere decir el versículo
es que Cristo es Dios, porque Cristo es bueno. Si Dios es bueno, si Cristo es bueno, entonces Cristo es Dios. Cero estrés con este versículo. Pero hay un detalle. Cristo le dice a todo aquel que todavía sigue pensando que es buena gente y que por ser buena gente se va para el cielo: bueno solo hay uno, Dios. Y esto no es poca cosa, porque el Señor Jesucristo advierte que todos los que no se arrepientan de sus pecados terminarán en el infierno. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Y usted se preguntará, vámonos a Mateo 13 del 40 al 42. Mateo 13 del 40 al 42. Y usted se preguntará, ¿por qué tantos versículos? Para someter cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso estamos usando tantos versículos. Mateo 13 del 40 al 42 dice así: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, esto es a los pecadores, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno no es un símbolo. El infierno es un lugar real, y Cristo en el Evangelio habló más del infierno que del cielo. Pero aquí es donde comienza, hermanos en Cristo y amigos que nos visitan, aquí es donde comienza la buena noticia. Porque como dijimos hace un momento, Dios el Padre envió a su Hijo Cristo la primera vez, pero lo hizo para salvar, no lo hizo para condenar. Cristo vino, y eso es lo que conmemoramos en la Navidad, Cristo vino para salvar, no para condenar. La primera vez, ojo, la primera vez. Dice Lucas 2:14, paz, paz. El eterno Hijo de Dios entonces vino a este mundo para reconciliar a dos partes enemistadas. Él vino a este mundo para reconciliar a Dios con los hijos de Adán y a los hijos de Adán con Dios. Eso es lo que hizo Cristo, reconciliar a dos partes enemistadas. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Cristo no reconcilió con buenas palabras solamente, con enseñanzas de carácter moral. Eso es una parte que corresponde a otro aspecto. Cristo realmente efectuó la reconciliación mediante el derramamiento de su sangre al morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque es imposible para un ser humano pecador acercarse a Dios por su propia cuenta. Todos somos enemigos de Dios, porque en nosotros tenemos una raíz de pecado en lo más profundo de nuestra personalidad, es decir, en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, pensará alguno, si es así, nadie puede ser salvo porque nadie puede complacer a Dios. Es correcto, compañero. La palabra de Cristo enseña claramente que nadie puede ser salvo, al menos no por su propia cuenta. Sin embargo, si hemos prestado atención a este versículo de Lucas, nos habremos dado cuenta que el origen de la salvación no viene de nosotros. El origen de la salvación viene de Dios. Y en ese mismo plan eterno, Dios hizo algo maravilloso. El Padre ya sabía que íbamos a ser pecadores. El Padre ya sabía que merecíamos el infierno, que seríamos sus enemigos y que incluso guardaríamos odio contra Él. Esto sonará fuerte, pero cada vez que nos dicen vamos a estudiar la Biblia y nosotros decimos que no, es esa naturaleza que nos hace detestar las cosas santas. Pero a pesar de eso, dice que el Padre Dios tuvo misericordia
¿Qué es misericordia? Es compadecerse del dolor ajeno. Y el Padre Dios tuvo misericordia de nosotros, que nos vio en el infierno, nos vio sufriendo en el infierno, y por eso decidió salvarnos, pero no por obras extraordinarias que nosotros hayamos hecho, no porque nosotros seamos buena gente, porque ya demostramos que bueno solo hay uno, Dios. No por nuestro apellido, no por nuestro lugar de origen. El Padre nos eligió para salvarnos por pura gracia. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, presciencia, preconocimiento, designio, si lo podemos llamar así, designio. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Como nadie podía salvarse, mis queridos hermanos y amigos, ya que meritoriamente nosotros merecemos el infierno por nuestro pecado, Dios decidió escoger a hombres y mujeres de todas partes, de todas las familias, de todas las naciones, para que obedecieran y fueran rociados con la sangre de Jesucristo, la cual sí puede limpiar los pecados. La sangre de Cristo es la única que puede limpiar los pecados. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Vayámonos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál ofrenda? Su cuerpo y su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, estos hombres de los que habla Lucas 2:14 son los que son especiales, los que son elegidos, con los que Dios tiene buena voluntad, en los que Dios se complace. Pero hay algo maravilloso de este grupo de personas. Este grupo de personas no tienen nada especial. No tienen nada especial. No tienen nada que los haga merecedores de la salvación. Ni en su pasado, ni en su presente, ni en su futuro. Nada. Porque algunos dirán, bueno, Dios lo eligió porque iba a ser buena gente. Ninguno. Dice, bueno solo hay uno, Dios. Entonces, ¿quiénes son estos hombres que Dios elige para ser salvos? Que Dios los llama de donde están. Vamos a ver. Porque cuando hablamos de esto, de que Dios nos elige, la gente se asusta. Pero yo le voy a ser honesto. Si nosotros nos analizáramos honestamente, nadie daría un solo real por nosotros. Si nosotros contáramos a las demás personas cada pensamiento que nosotros tenemos en nuestra mente, como dice el autor Henry Scougal, las demás personas se darían cuenta que no somos tan serios como nosotros decimos ser y no somos tan buenos como nosotros tratamos de demostrar. ¿Quiénes son estos hombres y mujeres? Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No es gente de renombre. No necesariamente es gente estudiada, es lo que quiere decir aquí el Señor. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, es decir, lo más bajo del mundo, lo más sucio del mundo,
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora, usted se habrá preguntado tal vez algo que nosotros vimos en Génesis 3:15. ¿Por qué Dios, si ya sabía que íbamos a pecar, por qué lo permitió? El 29 tiene la respuesta. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, a fin de que nadie diga, por mi propia voluntad y por mi propio mérito, yo he sido salvo. Yo decidí buscar a Cristo un día. Es lo que está diciendo aquí. Nadie va a decir eso. No va a poder. Porque es Dios el que nos rocía con su sangre y nos hace obedecer para la vida eterna. Así que este grupo especial de personas no son perfectos. Dios perfecciona a las personas que Él llama. Y esta es la verdadera Navidad cristiana, y con esto quiero ir terminando. De tal manera amó Dios a algo tan malo como el mundo. Eso es lo que quiere decir Juan 3:16 con mundo. De tal manera amó Dios a algo tan malo como el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y por eso dice Cristo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios, este ha visto al Padre. Cristo es el único que ha visto al Padre. Y Cristo dice, de cierto os digo, el que cree tiene la vida eterna. Entonces yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cree usted en el Señor Jesucristo? Porque de eso se trata la Navidad. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Para los que quieran buscar esto que acabo de leer, está en Juan capítulo 6, versículos del 44 al 47. Juan 6 del 44 al 47. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todas estas cosas a nuestras vidas hoy? En primer lugar, hermano en Cristo, ¿con qué propósito celebras la Navidad? ¿La celebras para glorificar a tu Dios? ¿O la celebras como el mundo, enemigo de Dios, lo hace? Es decir, si no hay pavo, no hay Navidad. Si no hay pollo, no hay Navidad. Si no hay arbolito, no hay Navidad. Si no hay luces, no hay Navidad. ¿Esa es la Navidad que tú celebras, hermano en Cristo? ¿Te afanas por comprar regalos y por la comida y los adornos? ¿O te afanas para darle la gloria a Dios? Gloria a Dios en las alturas. ¿Ese es tu propósito al celebrar o conmemorar la Navidad? En segundo lugar, ¿es usted verdaderamente salvo? ¿Verdaderamente cree en el Hijo de Dios que vino a nacer en este mundo hace unos 2000 años para salvar a todos los que nos habíamos perdido en la oscuridad del pecado? ¿O simplemente sigue una tradición que le enseñaron sus padres y abuelos de que el 25 de diciembre se celebra la Navidad? Ojo, porque este mismo Cristo del que conmemoramos su nacimiento en Navidad ya no es un niño en pañales. Él está sentado a la derecha de Dios el Padre y seguramente volverá con poder y gran gloria como juez de toda la tierra para pagar a cada uno conforme a lo que hay en su corazón. Cristo vino la primera vez como Salvador, pero Él regresará como juez justo. No lo vamos a poder sobornar. Cristo va a venir como juez justo de toda la tierra por segunda vez. Por eso la pregunta, ¿es usted verdaderamente salvo? Finalmente, querido amigo, usted que se ha dado cuenta, por la gracia de Dios,
de que es culpable de vivir una vida de pecado y rebeldía, que los méritos de su vida solamente lo llevarán al infierno. Hay una pregunta que hay que hacerse y creo que es bueno que todos nos las hagamos. ¿Quiere estar en paz con Dios? ¿Quiere estar en paz? No estoy hablando de una simple tranquilidad como cuando ponemos música relajante o como cuando vamos a la playa y escuchamos el sonido de las olas, que cuando regresamos a la realidad se nos fue la tranquilidad. Estamos hablando de algo permanente. ¿Queremos paz? El mundo se nos está cayendo encima. ¿Queremos paz? A veces relacionamos la paz como si estuviésemos flotando así en la superficie de la playa. Pero paz es como el pájaro que construye su nido en medio de una cascada. Los que hemos estado en una cascada sabemos que una cascada tiene un ruido ensordecedor, te deja sordo. Eso es estar en paz. ¿Quiere usted estar en paz? ¿Quiere estar en paz con Dios? ¿Quiere estar en paz no solamente hoy, no solamente mañana? ¿Quiere estar en paz eternamente? Cristo nos está invitando a que usted y yo botemos a la basura toda práctica, toda relación y creencia pecaminosa que nos aleja de Él y creamos en Él, en el Señor Jesucristo, como nuestro Salvador. Arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento no son dos actos diferentes. Es un mismo acto dividido en dos fases. No puede haber fe sin arrepentimiento de los pecados. Fe salvadora. Fe que me salva, como la del ladrón en la cruz. Y no puede haber arrepentimiento verdadero de los pecados si no hay fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué vamos a seguir comiendo de la basura del pecado? El Señor nos está ofreciendo que nos sentemos en su mesa y comamos con Él en la paz eterna del reino de Dios. Y esto es interesante y con esto termino. ¿Usted sabe cuándo comenzó, cuándo se inauguró el reino de Dios? Pues se inauguró con la Navidad. Cuando Cristo vino a este mundo, cuando Cristo comenzó entonces a predicar el Evangelio, se inauguró el reino de Dios. Esto, mi respetada audiencia, es la verdadera Navidad. Oremos. Padre que estás en los cielos, perdona, Señor, mi incapacidad, Señor, para llevar el mensaje con estas limitaciones que me dan mi mente y mi boca, Señor. Humildemente, Padre que estás en los cielos, y en el nombre de mi Señor Jesucristo quisiera pedirte que nos abrieras, Señor, los ojos y los oídos para que, Señor, a partir de este momento, Señor, las cosas no sean como siempre han sido. Que podamos, Señor, ver verdaderamente. Que podamos, Señor, tener esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ponga, Señor, ese deseo de que esta Navidad te busquemos a ti, Señor. Que nos prepares, oh Dios, para poder escuchar tu voz en esta Navidad. Señor, que aprendamos, Señor, a poner o a tener una perspectiva correcta acerca de la Navidad. Oh Dios, si tan solo nos concedieras esto. Y que los que han escuchado este mensaje, Señor, oh Dios, que tú tengas misericordia de ellos, Dios, si no se han convertido. Que quites, Señor, ese corazón de piedra, Padre eterno, y pongas un corazón de carne. Que tengas misericordia de ellos, oh Dios, y que tu Espíritu los lleve al Señor Jesucristo. Oh Padre, que puedan escuchar tu voz y que puedan ser salvos, oh Dios, por tu gran amor con que nos has amado y con tu misericordia
oh Dios, a pesar de nuestros pecados. Perdónanos, oh Dios, por haber sido tan ciegos y tan testarudos a la luz de tu palabra, y permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo nos quite el velo que hay en nuestros corazones, para la gloria de tu santo nombre, oh Dios. Y que esta Navidad, Señor, no sea como las de todos los años anteriores, que sea una Navidad que represente un nuevo comienzo, que aunque el mundo se esté cayendo a nuestro alrededor, oh Dios, que nuestra confianza esté plenamente en el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Gracias te damos, Padre Santo, y te ponemos, Señor, todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones, Señor, en tus manos. Y permítenos, oh Dios, descansar en la paz eterna que nos ofrece el Señor Jesucristo. Gracias, Dios, y te presentamos estas peticiones en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que el Señor los guarde, que esta Navidad sea diferente, que tomemos aunque sea una hora para hablar de Cristo. Que lo más importante no sea el pavo, que lo más importante sea nuestro Señor Jesucristo. Cualquier pregunta, como siempre, cualquier consulta, estamos a la orden, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos para aprender y gloria a Dios que tiene misericordia de nosotros y nos ayuda a aprender poquito a poquito. Que Dios los bendiga, un placer, un abrazo en la distancia y nos vemos en la próxima ocasión. Muchos saludos.